Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado muchísima controversia y especulaciones en las redes sociales. Sí, hoy vamos a hablar de Serkan Yozge y de ese juicio secreto que al parecer ya no es tan secreto. Prepárense porque la información que les traigo es explosiva. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si al final de este vídeo les parece interesante, no duden en darle like y compartirlo con sus amigos. Vamos a ello. La historia de Serkan Yozge es para muchos un cuento de hadas moderno. Dos figuras públicas, él un reconocido empresario y ella una talentosa actriz, que se conocieron, se enamoraron y aparentemente vivían una vida de ensueño. Sus apariciones públicas siempre irradiaban felicidad, sus redes sociales estaban llenas de momentos románticos y sus fans los adoraban como pareja. Sin embargo, como suele suceder, detrás de la fachada perfecta se escondían secretos oscuros que poco a poco fueron saliendo a la luz. Los rumores comenzaron a circular hace unos meses. Pequeñas filtraciones, comentarios anónimos en foros de internet, fotos borrosas capturadas por paparazzi. Todo apuntaba a que algo no iba bien entre Serkan y Yozge. Al principio muchos pensamos que eran simples inventos, chismes sin fundamento. Pero la persistencia de estos rumores, y la notable ausencia de ambos en eventos públicos, comenzó a despertar sospechas. Entonces la bomba estalló, un juicio secreto. La noticia corrió como la pólvora a través de los medios y las redes sociales. ¿Qué tipo de juicio? ¿Quién demandaba a quién? ¿Qué había pasado entre Serkan y Yozge para llegar a esta situación extrema? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. La información oficial era prácticamente inexistente. Abogados herméticos, comunicados ambiguos y el silencio absoluto de Serkan y Yozge alimentaron aún más la especulación. Se hablaba de infidelidades, problemas financieros, disputas familiares. Las teorías eran de lo más variadas y, la verdad, algunas parecían sacadas de una telenovela. Pero hoy, gracias a mis contactos y a una investigación exhaustiva, puedo revelarles detalles exclusivos sobre este juicio secreto. Preparen sus palomitas porque lo que van a escuchar es fuerte. El juicio, en realidad, no es un juicio de divorcio como muchos pensaban. Es un juicio por difamación. Sí, han oído bien. Serkan ha demandado a Yozge por difamación. La demanda se basa en una serie de acusaciones que Yozge habría realizado en privado, y que, según Serkan, han dañado gravemente su reputación y su imagen pública. ¿Cuáles son estas acusaciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según la demanda, Yozge acusa a Serkan de haber incurrido en prácticas empresariales poco éticas, incluso ilegales. Le acusa de fraude fiscal, de manipulación de balances y de haber utilizado su poder e influencia para obtener beneficios ilícitos. Son acusaciones muy graves que podrían tener consecuencias devastadoras para la carrera y la libertad de Serkan. ¿Pero por qué Yozge habría hecho estas acusaciones? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, aunque con información de fuentes cercanas a la pareja. Al parecer, durante su relación, Yozge habría descubierto ciertas irregularidades en los negocios de Serkan. Al principio intentó hablar con él, instándole a corregir su rumbo y a actuar de manera honesta. Sin embargo, Serkan habría hecho caso omiso a sus advertencias, incluso habría intentado silenciarla. Ante esta situación, Yozge habría decidido tomar medidas por su cuenta. Habría recopilado pruebas y contactado con abogados, con la intención de denunciar a Serkan a las autoridades competentes. Sin embargo, antes de poder hacerlo, Serkan se habría enterado de sus planes y habría presentado la demanda por difamación, buscando desacreditarla y evitar que sus acusaciones salieran a la luz. Este es el panorama general del juicio. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas que cada parte ha presentado ante el tribunal? Por parte de Serkan, sus abogados han argumentado que las acusaciones de Yozge son infundadas y maliciosas, y que carecen de cualquier base real. Han presentado testigos que avalan la integridad y la honestidad de Serkan, y han intentado demostrar que Yozge está motivada por la venganza y el resentimiento. Por parte de Yozge, sus abogados han presentado una serie de documentos y testimonios que, según ellos, prueban la existencia de las irregularidades en los negocios de Serkan.
Han argumentado que Ozge actuó de buena fe, movida por un sentido de la justicia y por la necesidad de proteger a la sociedad de las prácticas corruptas de Serkan. El juicio ha sido extremadamente complicado y ha estado rodeado de un gran secretismo. Las sesiones se han celebrado a puerta cerrada y se ha impuesto un estricto control sobre la información que se filtra a los medios. Los abogados de ambas partes han sido muy cuidadosos al hablar en público y se han limitado a emitir comunicados genéricos, sin entrar en detalles sobre el caso. Sin embargo, a pesar del secretismo, algunos detalles han ido saliendo a la luz gracias a filtraciones y a fuentes cercanas a las partes. Se sabe, por ejemplo, que el juez encargado del caso ha interrogado a varios testigos clave, entre ellos, antiguos socios de Serkan, empleados de su empresa y familiares de Ozge. También se sabe que se han presentado informes periciales sobre las cuentas y los balances de la empresa de Serkan, y que estos informes han revelado ciertas inconsistencias y anomalías que podrían respaldar las acusaciones de Ozge. El juicio ha entrado ahora en su fase final. Se espera que el juez dicte sentencia en las próximas semanas. La decisión del juez tendrá consecuencias importantes para ambas partes. Si el juez falla a favor de Serkan, Ozge podría enfrentarse a una pena de prisión y a una fuerte multa por difamación. Si el juez falla a favor de Ozge, Serkan podría ser investigado por las autoridades competentes y enfrentarse a cargos criminales por fraude y corrupción. Independientemente del resultado del juicio, lo cierto es que la reputación de ambos ha quedado seriamente dañada. La imagen de cuento de hadas que proyectaban como pareja se ha hecho añicos, y su credibilidad pública se ha visto comprometida. Pero más allá de las consecuencias legales y mediáticas, lo que más me preocupa de esta historia es el daño emocional que ha causado a ambas partes. Serkan y Ozge eran una pareja que se amaba, o al menos eso parecía. Ver cómo su relación se ha deteriorado hasta este punto es realmente triste. Esta historia nos enseña que no todo lo que brilla es oro. Que detrás de las fachadas perfectas se pueden esconder oscuros secretos y dolorosas verdades. Que las relaciones, incluso las más aparentemente sólidas, pueden verse afectadas por la ambición, la codicia y la falta de honestidad. Y nos recuerda que es importante ser cautelosos al juzgar a los demás, especialmente cuando solo conocemos una parte de la historia. Que es importante escuchar todas las voces y analizar todas las pruebas antes de formarnos una opinión definitiva. Y sobre todo, nos enseña que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Que no se puede ocultar la realidad para siempre, y que las consecuencias de nuestros actos siempre terminan alcanzándonos. En resumen, el juicio secreto entre Serkan y Ozge es mucho más que una simple disputa legal. Es una historia de amor, de traición, de ambición y de corrupción. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los peligros del poder y el dinero. Es una historia que nos recuerda que la verdad es un valor fundamental, y que debemos luchar por ella, incluso cuando las circunstancias sean adversas. Y es una historia que sin duda, seguirá dando que hablar en los próximos meses. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que la información que les he presentado les haya resultado interesante y útil. He intentado ser lo más objetivo posible, basándome en fuentes fiables y en información contrastada. Sin embargo, como siempre, les invito a que saquen sus propias conclusiones y a que investiguen por su cuenta. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis análisis y mis reflexiones. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Serkan es culpable de las acusaciones que le hace Ozge? ¿O creen que Ozge está mintiendo para vengarse? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir ofreciéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los espero en el próximo vídeo. Adiós. Ampliación de la noticia, el caso Serkan y Ozge secretos, ambición y un juicio que divide al mundo del espectáculo Permítanme profundizar aún más en la intrincada red de eventos que rodean este caso fascinante y perturbador. Para entender completamente la magnitud de la situación,
es crucial analizar con mayor detalle las figuras de Serkan y Özge, así como el entramado de negocios y relaciones que los envolvía. Serkan, el magnate en el ojo del huracán. Serkan Demir, un nombre sinónimo de éxito y poder en el mundo empresarial. Ascendió meteóricamente desde sus humildes comienzos, construyendo un imperio que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología y entretenimiento. Su carisma y visión estratégica lo convirtieron en un referente, un modelo a seguir para muchos jóvenes emprendedores. Sin embargo, detrás de la fachada de filántropo y líder visionario, se escondían métodos cuestionables, una ambición desmedida y una sed insaciable de control. Fuentes cercanas a Serkan, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, describen a un hombre obsesionado con la perfección, implacable en sus negociaciones y dispuesto a cruzar líneas éticas para alcanzar sus objetivos. Se rumorea que su imperio se construyó sobre acuerdos turbios, influencias políticas y una red de contactos que le permitían sortear las regulaciones y evitar la supervisión. Las acusaciones de Özge, por lo tanto, no son sorprendentes para aquellos que conocían los entresijos del mundo de Serkan. Fraude fiscal, manipulación de balances, lavado de dinero, estos son solo algunos de los delitos que se le imputan en la demanda por difamación. Pero lo que realmente ha sacudido los cimientos de su imperio es la implicación de personas cercanas, de su círculo de confianza, en estas actividades ilícitas. Özge, la actriz que se atrevió a desafiar al poder. Özge Yılmaz, una estrella en ascenso en el mundo del cine y la televisión. Su talento natural, su belleza y su carisma la catapultaron a la fama en poco tiempo. Sin embargo, a diferencia de muchas otras celebridades, Özge siempre se mostró comprometida con causas sociales, utilizando su plataforma para denunciar la injusticia y defender los derechos de los más vulnerables. Su relación con Serkan fue vista inicialmente como un cuento de hadas, la unión de dos mundos, la combinación perfecta de belleza y poder. Pero como hemos visto, detrás de esa imagen idílica se ocultaba una realidad mucho más compleja y oscura. Se dice que Özge, al descubrir las irregularidades en los negocios de Serkan, sintió la necesidad de actuar, de denunciar la corrupción y de proteger a las víctimas de sus prácticas fraudulentas. Su integridad y su sentido de la justicia la impulsaron a desafiar al poder, a enfrentarse a un hombre que parecía intocable. Sus abogados argumentan que Özge actuó movida por un profundo sentido de responsabilidad social, que no buscaba venganza ni beneficio personal, sino simplemente hacer lo correcto. Han presentado pruebas que respaldan sus acusaciones, documentos que demuestran la manipulación de balances, testimonios de empleados que confirman las prácticas fraudulentas y informes periciales que revelan las inconsistencias en las cuentas de la empresa de Serkan. Las pruebas, documentos, testimonios y silencio. La clave de este juicio radica en las pruebas que cada parte ha presentado ante el tribunal. Serkan, a través de sus abogados, ha intentado desacreditar a Özge, presentándola como una mujer despechada y resentida, movida por la venganza y la envidia. Han presentado testigos que avalan su integridad y su honestidad, y han intentado demostrar que las acusaciones de Özge son infundadas y maliciosas. Sin embargo, las pruebas presentadas por Özge son mucho más contundentes y difíciles de refutar. Los documentos que demuestran la manipulación de balances son irrefutables, los testimonios de empleados que confirman las prácticas fraudulentas son creíbles y los informes periciales que revelan las inconsistencias en las cuentas de la empresa de Serkan son demoledores. Además, el silencio de Serkan, su negativa a responder a las acusaciones de Özge, su falta de transparencia y su actitud evasiva han alimentado aún más las sospechas y han debilitado su defensa. El factor mediático y las redes sociales. El juicio entre Serkan y Özge ha generado una enorme expectación mediática y ha provocado un intenso debate en las redes sociales. Los medios de comunicación se han hecho eco de cada detalle del caso, publicando artículos, entrevistas y reportajes que analizan las pruebas, las estrategias de cada parte y las posibles consecuencias del juicio. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans de Serkan y Özge se enfrentan en debates acalorados, defendiendo a sus ídolos y atacando a sus detractores. Se han creado hashtags, se han organizado campañas de apoyo y se han difundido rumores y noticias falsas con el objetivo de influir en la opinión pública y presionar al juez. Este factor mediático y social ha añadido una dimensión adicional al juicio, convirtiéndolo en un espectáculo público que trasciende el ámbito legal y afecta la reputación y la credibilidad de ambas partes. Las posibles consecuencias y el futuro de Serkan y Özge.
El juicio entre Serkan y Özge se encuentra en su fase final, y la decisión del juez se espera con gran expectación. Las consecuencias de esta decisión serán trascendentales para ambas partes. Si el juez falla a favor de Serkan, Özge podría enfrentarse a una pena de prisión y a una fuerte multa por difamación. Su reputación quedaría seriamente dañada, y su carrera profesional podría verse truncada. Si el juez falla a favor de Özge, Serkan podría ser investigado por las autoridades competentes y enfrentarse a cargos criminales por fraude y corrupción. Su imperio empresarial podría desmoronarse, y su libertad podría estar en juego. Independientemente del resultado del juicio, lo cierto es que la relación entre Serkan y Özge ha quedado irreparablemente dañada. La confianza se ha roto, el amor se ha transformado en odio y la imagen de cuento de hadas que proyectaban como pareja se ha desvanecido para siempre. El futuro de ambos es incierto. Serkan tendrá que luchar para limpiar su nombre y reconstruir su imperio, mientras que Özge tendrá que afrontar las consecuencias de su valentía y seguir adelante con su carrera profesional y su compromiso social. Este caso nos enseña que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Que no se puede ocultar la realidad para siempre, y que las consecuencias de nuestros actos siempre terminan alcanzándonos. Y nos recuerda que la ambición desmedida, la codicia y la falta de honestidad pueden destruir incluso las relaciones más sólidas y los imperios más poderosos. Así que ahí lo tienen, una visión más profunda y detallada del caso Serkan y Özge. Un juicio secreto que ya no es tan secreto y que ha desatado una tormenta mediática y social. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, los peligros del poder y el dinero y la importancia de la verdad y la justicia. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios abajo y me digan qué piensan sobre este caso. ¿Quién creen que está diciendo la verdad? ¿Quién creen que va a ganar el juicio? Los espero en el próximo vídeo. Adiós.